Shalom, shalom a todo el pueblo de Israel, disperso en todas las naciones de la tierra y aún en la tierra Kadosh. Vamos a estar retomando lo que es el estudio de Apocalipsis. Después de un tiempito, vamos paso a paso, vamos poco a poco, pero ahí vamos aprendiendo cada día más. Vamos a volver, para no pasar por alto el capítulo 14 y el capítulo 15, vamos a aprender también el capítulo 16, en la cual habíamos visto el 17 y habíamos visto a profundidad o parte de la profundidad quién era o quién es la gran ramera, quién es la Babel, quién es la Sodoma y la Egipto de esta tierra. Y cuando habla quién es la Sodoma y la Egipto, la Escritura habla a través de la revelación del Shaleach, del emisario Yohanan, Juan, que era y que es Jerusalén, la que está contaminada, la que está mezclada, la que tiene mezcla, la que tiene lo profano con lo kadosh entremezclado. Recordemos que Babilonia, o Babel, que significa mezcla, fue escrito irónicamente, ya que ese título, que no es Babilonia, sino que en el acadio y en el idioma caldeo significa Babi Ilu, y que significa la puerta de Dios o el camino a la puerta de Dios, que, como habíamos dicho, ¿qué camino o qué puerta no habrá en el lugar indicado? O sea, en Jerusalén, no habrá en Jerusalén. De hecho, que la puerta al Elohim vivo está en Jerusalén. El tema es el siguiente, el tema es que Jerusalén, o mejor dicho, los habitantes de la Jerusalén terrenal se han mezclado y han profanado el nombre Kadosh, han profanado la tierra y han profanado la palabra de Yuhel, desviándola y mezclándola con dioses paganos y con idolatría. Vamos a volver y vamos a abrir el capítulo 14 para retomar, a ver lo que dice capítulo 14 desde el pasaje 1 en adelante. Vamos a ver algunas cosas interesantes que ya vimos en el capítulo 7. En el capítulo 7 hablaba de los 144.000. El 14 vuelve a repetir de los 144.000 y da el Malach una profecía a futuro, la cual hasta el día de hoy no pasó, pero va a suceder. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 14, del pasaje 1 en adelante. Y dice 1. Entonces miré y hallé un cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, o sea, el cordero, y Joshua Hamashiach, quiere decir. Y con él había 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Ya habíamos dicho que esos 144.000 es un número simbólico, no es un número literal, que representaban a los 144.000 huevos, los cuales eran las medidas del altar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 7, los 144.000 huevos representan a la medida del altar, o sea, la medida del remanente fiel de todas las épocas, no solamente del tiempo del porvenir, sino de todas las épocas, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de la venida de Mashiach, o sea, en los 7 milenios hasta la venida de Mashiach. Hay un altar en la cual se va a adorar al Elohim vivo. Hay un altar en la cual simbólicamente da un número, 144.000. Forman el remanente de Israel, 12.000 de cada tribu, obvio. 12.000 de cada tribu no significa que literalmente 12.000 de la tribu de Isahar, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Dan, 12.000 de cada tribu. Si bien lo podemos tomar literal, sabemos que habla espiritualmente y más profundo, porque estamos hablando de una medida específica. Los 144.000 huevos forman cúbicamente el altar del lugar Kadosh a Kadoshim, digamos, del lugar santo, santísimo, el lugar del altar donde se iba a adorar. Los 144.000 huevos marcan una medida, y esa medida marca un remanente. Solamente el remanente puede entrar hoy a través de Mashiach al lugar Kadosh a Kedoshim, al lugar santo, santísimo, a través de la sangre que él vertió en ese madero por tu vida, por mi vida y por toda la humanidad. Que le crea y que se rinda a él. Entonces, cuando habla que estaba en el monte de pie,
en el monte Sión un cordero de pie y que con él había 144.000, pensemos lógicamente que esos 144.000 no solamente es literalmente el pueblo de Israel, sino también el olivo injertado en el olivo verdadero, y que forman el remanente de todos los tiempos, porque el Padre, el nombre de su Padre, o sea, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, estaba escrito en sus frentes. Está escrito, tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 2. Dice, oí un sonido, decía Yohanan, del cielo como de aguas precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpista tocando sus arpas. Digamos, ese sonido de arpista tocando las arpas. Las arpas hablan de revelación, las arpas hablan de búsqueda, las arpas hablan de intimidad, las arpas hablan de comunión con el Elohim vivo. Por eso, cuando Yohanan escucha el sonido de arpistas como tocando sus arpas, revela un cántico nuevo. 3. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, delante, obviamente, del Ben Hadán, delante de Yud-Heh-Vav-Heh, del rey, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podría aprender el canto excepto el remanente, o sea, los 144.000 que han sido rescatados del mundo. ¿Se dan cuenta que esos 144.000 no solamente son y pertenecen, como algunos lo toman literalmente a Israel, sino a todas partes del mundo? Pertenecen tanto al olivo natural como al olivo injertado, el remanente de Israel en todos los tiempos. 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pero que eran varones que no andaban con mujeres literal, no. Cuando habla de mujeres habla de religiones, de credos, de aquellas cosas que nos apartan o nos apartaban en otro tiempo, de aquellas cosas que te apartaban en otro tiempo de la voluntad del Elohim, de el camino al Elohim vivo. Esas son las mujeres. Significan las iglesias, significan las distintas religiones que hay en todas partes del mundo. Porque son vírgenes esos 144.000. Ellos siguen al Cordero, o sea, son fieles, somos fieles al único Cordero, Yeshua HaMashiach. Donde quiera que vaya, han sido rescatados de entre la humanidad como primicia, dice la Escritura, para Yud-Heh-Vav-Heh y el Cordero. O sea que ellos no habían apostatado. Y fijémonos lo que estamos hablando. Esas personas, las personas de antes, de ahora y de los que están por venir, no han apostatado. 5. 14.5. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios, son sin defecto. No quiere decir que no cometan errores. No quiere decir que el pueblo, el remanente, no cometa error. Son sin defectos porque buscan la integridad, aman la justicia, tienen hambre y sed de justicia y siguen al Cordero donde quiera que estén y donde quieran que vayan. O sea, tienen identidad, saben quién son, saben dónde ir y saben qué hacer. Después vi otro Malaj, volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz dijo, teman a Yud-Heh-Vav-Heh. Denle gloria, porque la hora ha llegado cuando hará juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. 8. Otro Malaj, o sea, un segundo, le siguió diciendo, ella ha caído. Fijémonos y démonos cuenta de qué está hablando, y de quién está hablando, y en qué tiempo. Porque lo vamos a ir viendo claramente a medida que vayamos avanzando. Pero empecemos a razonar y a discernir con el Ruach a qué se refiere. Ella ha caído, vuelve a repetir, la gran Babel. Ella ha hecho que todas las naciones beban el vino de la ira de Yud-Heh-Vav-Heh, la causa de su prostitución. Primero, cuando Yohanan lo habló, no había caído. Era una profecía a futuro. Segundo, hasta el día de hoy todavía no ha caído. Pero tercero, la gran prostituta, la gran Babel, la Babel, la madre de las rameras, representa, simboliza hoy en día a Jerusalén terrenal. Lo que ya habíamos visto en Apocalipsis Gilgalut capítulo 17.
O sea, que la que está por caer, o la que ha caído y la que Yohanan ve caída, que el juicio viene, es sobre la Jerusalén terrenal y de ahí hacia todas las naciones de la tierra. 9. Otro Malach, o sea, un tercero, le siguió y dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, o sea, el ícono, o sea, la apostasía, y en su mano, en verdad beberá la ira de Yud-Heh-Vav-Heh, servido sin diluir en la copa de su furia. Él será atormentado con fuego y azufre delante de los Malachim Kadoshim y delante del Cordero. Tendrá tiempo de sufrimiento, tendrá tiempo de vivir como si fuera verdaderamente con fuego, como si fuera verdaderamente un juicio. Fuego y azufre hablan de juicio venidero. Ahora, el recibir la marca, como lo habíamos hablado, en la frente y en la mano, habla que el ícono, la imagen, la apostasía, está dentro de tus pensamientos. Y ya no te regresas, lamentablemente. No haces teshuvá. Sigues adorando a la bestia, a su ícono y a su imagen. Y el símbolo de la mano es símbolo de la fuerza. Digamos, tienes toda la fuerza como voluntad humana de hacer la voluntad de la apostasía. El ícono de la bestia, el nombre de la bestia, la apostasía. O sea que el capítulo 14 de los 144.000 retoma el concepto literalmente o analógicamente hablando del capítulo 7. Sobre esto mismo ocurre el capítulo 7, o sea, el capítulo 14 y el capítulo 7 hablan prácticamente lo mismo, 144.000. Hablan del remanente sellado, apartado, no puesto para la ira, y viene el juicio. Eso ocurre entre el sexto sello y el séptimo sello. Porque antes de los juicios de Elohim, manda sellar Yud-Heh-Vav-Heh a sus escogidos. Por eso dice la Escritura que los hijos de Elohim no están puestos para la ira. Ni vos ni yo, amado pueblo de Israel, olivo injertado en el olivo natural, ninguno que ame al Cordero y Yeshua HaMashiach, ninguno que siga sus mandamientos, sus mismos, que le adore y que le exalte en su día Kadosh, en sus fiestas Kadoshim, en las citas señaladas, está puesto para la ira. Al contrario, vamos a pasar lo que es tribulación y gran tribulación, pero en el tiempo de su venida, en el tiempo de la ira, seremos rescatados y seremos cubiertos, seremos guardados de esa ira que viene primero la gran ramera, y de la gran ramera a la distribución de todas las naciones de la tierra. Elohim viene a hacer justicia. Apocalipsis 14:11 dice, sigamos, y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Digamos, el juicio estará, vendrá fuego, vendrá destrucción repentina, y los que adoran a la bestia y a su imagen, ¿lo ven? La bestia y su imagen. La bestia, el que invoca o el que induce a adorar a la imagen. La palabra apostasía, el ícono, la apostasía. Los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo, ni de día ni de noche. Claro, ¿cómo van a tener reposo si van a ser enjuiciados? Vamos a ver a partir de ahora que ya estamos en el tiempo del porvenir para la llegada de nuestro Adón y Yeshua HaMashiach. 12. Aquí es donde la perseverancia nuestra es necesaria por parte de los Kadoshim de Yud-Heh-Vav-Heh, aquellos que observan los mismos, o sea, los mandamientos, y ejercitan la llanura de fe de Yeshua. Si no tenemos llanura de fe, podemos claudicar y podemos llegar, o se puede llegar a apostatar, a ser convencidos por doctrinas de demonios, por espíritus engañadores, como el mismo Shaul Pablo lo habló a Timoteo en el tiempo del porvenir. Por eso tenemos que tener llenura de fe. ¿Y cómo se llena la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Elohim. Por eso Romanos 9:10 decía, Shaul Pablo a los romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Elohim. Nadie puede tener fe. Nadie se le puede introducir fe por talento propio, a nadie. No, yo busco fe y yo tengo fe. ¿Saben? Yo escucho cotidianamente
Aún en el trabajo hay que tener fe. Hay que tener fe que ahora las cosas van a salir bien. Hay que tener fe. Y ponen la fe en el dueño de la empresa. Y ponen la fe en el ejercicio del oficio. Y ponen la fe en su fuerza. Pero no cualquiera pone la fe en aquel que viene como regalo. Aquel que nos dio como regalo. La emuná. Creer, confiar y obedecer. Una fe inquebrantable. Una fe hebrea. Una fe en la cual nos da identidad, fidelidad, aquel que es el Elohim vivo. Nos da bienestar, nos trae salud, porque entendemos al creer, confiamos y esperamos en Él, y el que espera no desespera, tiene paciencia, sabiendo que lo que Él prometió lo va a cumplir, y por último, obedece sus mandamientos. Por consecuencia, somos guardados en el tiempo de la ira. Sigamos. Apocalipsis 14, 13. Después oí una voz del cielo diciendo: escribe, qué benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos con el Adón. Pero para el mundo el morir no es bendición. Sin embargo, para Mashiach sí. Benditos los que mueren en el Adón. Benditos los que son perseguidos a causa de su nombre. Benditos los que son perseguidos a causa de proclamar y anunciar la verdad. Benditos los que son perseguidos a causa de la fidelidad de Elohim, de no mentir, de no prostituirse, de no adulterar con dioses paganos. En fiestas, estamos en este tiempo, que no se deben celebrar y que muchos cristianos y que algunos mesiánicos todavía siguen celebrando, o que algunos que dicen ser de casa de Israel todavía siguen celebrando, y especialmente los de casa de Yehudá. Entonces, 13. Después oí una voz del cielo diciendo: escribe, bendecidos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos al Adón. Ellos recibirán vida, porque ya tienen vida. Sí, dice el Ruach, ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos, de sus persecuciones, de las proclamaciones, porque sus obras le siguen junto con ellos. Entonces miré, y allí adelante de mí, dijo Yohanan, había una nube blanca, símbolo de la nube que había en el desierto, símbolo de la Shejina. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Ben-Hadán, tipo de Mashiach, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Viene a traer justicia y juicio. Otro Malach salió del templo del Migdash y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz por toda la tierra, y la tierra, toda la tierra de Israel se refiere, la Eretz Israel. Y la tierra fue cegada. 17. Otro Malach salió del templo, el cual está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Entonces, del altar salió otro Malach que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz, afilada, y recoge los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están maduros, ya están para recoger. 19. El Malach pasó su hoz por sobre la tierra, recogió las uvas de la tierra y las echó en el gran lagar de la furia de Adonai. 20. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salía del lagar llegaba hasta los frenos de los caballos, o sea, por 300 kilómetros. Quiere decir que el juicio viene. Quiere decir que la venida del Hijo del Hombre viene. Quiere decir que ya empezó a recoger las uvas maduras, que son los impíos, negando el nombre de Mashiach, reconociendo y blasfemando a través de la apostasía el nombre de Mashiach. El capítulo 14 vemos que marca el juicio, ¿para quiénes? Para los apóstatas, de la tierra de Israel, y a partir de la tierra de Israel, en toda la tierra de todas las naciones. Porque en Israel, recordemos que se van a concentrar, como se están concentrando muchas naciones de la tierra. Hoy en Israel vemos catolicismo mezclado
Y la mismo mezclado, vemos diferentes tipos de religiones y todas diciendo que adoran al mismo Dios. De hecho, que el judaísmo quiere hacer el tercer templo y quiere edificar el tercer templo donde en la mezquita de Al-Aqsa, en donde en la roca del domo no se puede entrar cualquier persona que no sea que adore a Alá. En el judaísmo sí quieren hacer entrar que todas las religiones de la tierra vengan a adorar al Dios de Israel. Eso es profanación. Mezclar lo profano con lo kadosh. Eso es abominación delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Todavía creemos que eso no recibirá juicio y castigo del Eterno. Cuando la palabra de Elohim dice que el apóstata y de la casa de Israel vendrá la apostasía, y no vendrá el Adón antes de que la apostasía surja como algo común. Eso es parte de la apostasía. El capítulo 14 termina con lo que el Nabí, el profeta Isaías 63, del 1 al 3, tiempo atrás, antes que Yohanan, en el antiguo pacto, en el pacto de los antiguos, ya había anunciado y profetizado. Y este pasaje donde el Nabí proféticamente ve proféticamente al Mashiach viniendo desde un lugar, desde Borra. El Nabí Isaías, recuerden que Isaías es un libro que específicamente y lógicamente, naturalmente, habla a profundidad del Mashiach, habla a profundidad del oculto, de lo que iba a ser revelado en el tiempo postrero. Entonces dice que el Mashiach viene desde Bosra, con vestiduras tenidas por el juicio. Y dice así, 63, del 1 al 3 dice, y hace una pregunta, ¿quién es este, dice el profeta, que viene de Edom? Con vestiduras tenidas desde Bosra, este majestuoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su fuerza, yo, que hablo en justicia, grande para salvar. O sea, hablaba de Mashiach. ¿Quién era ese que venía con las vestiduras vestidas, teñidas de Edom? Viene desde Edom, viene desde Babel, viene desde la confusión, viene desde la gran ramera, pero con vestiduras teñidas de Borra, vestiduras teñidas del lagar de la ira, de la sangre del lagar de la ira, porque viene a pisar el lagar, viene a recoger las uvas maduras para pisar el lagar y poner justicia. Vemos claramente que el capítulo 14 conecta el remanente de los 144.000 con la salvación y el sello, terminando con el juicio desde Jerusalén hacia las naciones en su venida. ¿Quién es este? Dice que este majestuoso en su vestido que marcha en la grandeza de su fuerza, o sea, de su poder. ¿Quién es este? Como diciendo, ¿quién es este Shaddai? ¿Quién es este el poderoso? Dice, yo, que hablo en justicia, ya está hablando Adonai, grande para salvar. El único que salva es Yud-Heh-Vav-Heh, a través de su disminución, Yehoshua el Mashiach. Yud-Heh-Vav-Heh trae salvación. Entonces, vemos claramente que este capítulo que conecta con el remanente de los 144.000 habla de la salvación y el sello, terminando con el juicio desde Jerusalén hacia todas las naciones en su próxima y kadosh venida. Pero no nos quedemos acá, pasemos al capítulo 15 y vamos a ir viendo algo más profundo todavía de lo que está hablando en su venida entre el sexto y el séptimo sello. Hoy estamos transcurriendo el quinto y seguimos transcurriendo el quinto, pero vamos a entrar pronto al sexto sello. Y entre el sexto y el séptimo, recordemos que las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas hablan a las 7 quejilot. Pero el 7, precisamente la séptima trompeta, el séptimo sello y la séptima plaga, habla a la séptima quejilot, a la séptima congregación, en la cual nunca tuvo advertencia, no tiene advertencia,
¿De qué? De pecado. Sino que todo lo que hizo, lo hizo con esfuerzo. Todo lo que hace la congregación lo hace con pasión. Todo lo que hace la congregación lo hace por amor. Y ama a Mashiach, pero también, por sobre todas las cosas, ama su palabra, que es la Torá viviente, en la cual es Yehoshua HaMashiach. Como ama la palabra, ama a Mashiach, y aquel que ama a Mashiach recibe vida y salvación. Todas las cosas las hace bajo la voluntad de aquel que es nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Y entonces, como hace conforme a la voluntad de Adonai, que es buena, agradable y perfecta, no tiene corrección. Todo lo que hizo, lo hizo bien. Pero vamos a ver en el capítulo 15 que vamos a entrar en las plagas. Y vamos a seguir hablando y viendo el sexto sello y el séptimo sello. Pero vemos en el sexto sello que los escogidos, los 144.000, no están puestos para la ira. Ni vos ni yo, que somos escogidos, que somos redimidos, que en nuestra frente está el nombre de Yud-Hei Bat-Hei, puesto porque Él nos ama con amor eterno. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos vida abundante y para transmitir a través de esa vida abundante su Shejina, su Kabod, su gloria, su propósito en y a través nuestro. En el capítulo 15.1 dice, Apocalipsis 15.1, dice: vi otra señal en el cielo, una grande y maravillosa. 7 malachim con 7 plagas que son finales, las últimas del tiempo del porvenir. Porque con ellas la furia, o sea, la ira de Yud-Hei Bat-Hei se cumple. Vamos a ver y vamos a entender que estas 7 plagas finales hay una equivalencia, o sea, una analogía, una comparación con las 7 plagas que hubo en Misraim, en Egipto. Recuerdan que en Egipto hubo 10 plagas, pero las 7 plagas últimas representan a las 7 plagas finales, simbolizan las 7 plagas finales del tiempo del porvenir. Quiere decir que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, salió a través, con triunfo, salió con bienaventuranza, salió con poder en el Ruach, a la tierra prometida, a través de las 7 plagas finales. El pueblo de Elohim va a salir con triunfo para la venida de Mashiach a través de las 7 plagas finales, las cuales, como dice la Escritura, no tocan a los escogidos del Elohim viviente. Esas plagas postreras finales no golpearon ni tocaron a los escogidos del Elohim viviente, a los escogidos de Israel. O sea que las 7 plagas postreras que no afectaron al pueblo hebreo, sí afectaron, sí tocaron los dioses de Egipto, los dioses de las naciones que estaban en ese lugar en aquel tiempo. El juicio fue contra todas las potestades que estaban. Recordemos que Egipto simboliza el sistema mundial de todas las épocas. El juicio vino contra Babel, contra Egipto, contra Sodoma. ¿Se acuerdan quién era y quién había dicho que, según la Escritura, según la visión de Yohanan, que fue revelada a través de Yehoshua HaMashiach a Yohanan en visión, quién era la Sodoma y la Egipto de este tiempo? ¿Quién es? ¿Y quién es la del tiempo del porvenir? Aquella que es la ciudad, la gran ciudad, la Babel, la ramera, la madre de las rameras, o sea, la Jerusalén terrenal, la gran ciudad donde, dice la Escritura, donde fue crucificado nuestro Adón, fuera de las puertas de la ciudad. Si fue crucificado nuestro Adón, fue muerto nuestro Adón, se refiere que esa Sodoma y Egipto se refiere a la Jerusalén terrenal. 15.2 dice: yo vi lo que lucía como un mar de cristal mezclado con fuego. Habla de un kior, habla de una visión del tiempo del porvenir, pero de la Jerusalén celestial, o sea, del templo celestial. Aquellos que fueron triunfadores, victoriosos sobre la bestia, su imagen, el ícono, y el número de su nombre estaban parados al pie del mar de cristal. Estaban siendo limpios, sosteniendo arpas de revelación, quiere decir que Yud-Hei Bat-Hei les había dado.
Vuelve a repetir, ellos cantaban la canción de Moshe, el siervo de Yud-Heh Vav-Heh, la canción del Cordero, grande y maravillosa son tus obras, Yud-Heh Vav-Heh, el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kadoshim. Pero yo se lo voy a decir como dice literalmente, desde el griego al español este pasaje, porque este pasaje está escrito en griego, por primera vez pasado la escritura al griego, y Yohanan, desde el griego, escrito desde el griego, literalmente al español dice así, el pasaje 3, y están cantando el cántico de Moisés, del siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios el Todopoderoso, justas y verdaderas las sendas tuyas. Así dice, el Rey de las naciones. No dice de los Kadoshim, no dice de los santos, amplía el panorama. No lo mismo de los Kedoshim, de los santos, que del Rey de las naciones. O sea, de los Goim. Quiere decir que dentro de los Goim estamos los Kedoshim, estamos los santos. Por eso amplía el panorama, Yohanan, cuando se escribe al griego y dice de las naciones. Recuerden que Goim no significa pagano. La palabra Goim significa naciones. Viene traducida como pagano o fuera del pueblo de Israel, por eso le dicen pagano, ya a partir del siglo III en adelante en el Talmud, por el judaísmo rabínico. Entonces lo asocia a la palabra Goim como pagano, pero la palabra Goim literalmente significa naciones, gentiles, naciones, el gentío de las naciones. O sea, que ese que viene con poderoso, el Elohim poderoso, justas y verdaderas son las sendas tuyas, la senda del oculto, la senda antigua, la senda de Abraham, Isaac y Jacob, la senda de Moshe, siervo del Elohim Altísimo, la senda de Yehoshua, el que hizo entrar a la tierra prometida, la senda de Isaías, Ezequiel, de Oseas, de Daniel, las sendas de Jeremías, la senda de Mateo, la senda de Jacob, la senda de Lucas, la senda de Marcos. Bienaventurados son los que siguen las sendas tuyas, Rey de las naciones, olivo natural y olivo injertado. Shaul también enseña que él es el Elohim de los gentiles. Romanos 3:29 dice, para confirmar esto, y hace una pregunta, ¿es Yud-Heh Vav-Heh el Elohim de los judíos solamente, de los Yehudim solamente? ¿No es también el Elohim de los Goim, de los gentiles? Sí, dice Shaul, en verdad, él es Elohim de los gentiles. Gentiles, asociemos como Goim. Cuando dice la palabra Goim o Goyim, como algunos dicen, se refiere a gentiles, naciones. Él es el Elohim de las naciones. No solamente del pueblo de Israel, sino de las naciones de toda la tierra. Entonces entendemos que Él trae justicia a Eretz Israel, a la tierra de Israel, pero también a todas las naciones de la tierra. Por eso, vos y yo, que somos olivo injertado, llevamos la marca de aquel que nos amó con amor eterno, que nos ama con amor eterno y que nos viene a dar el triunfo a través de su venida, que ya nos dio el triunfo a través del madero, pero que lo va a confirmar, que Él fue a preparar morada para ti y para mí, para llevarnos a la morada del Padre, que es la Nueva Jerusalén. Volvamos al capítulo 15 de Gilgalut. 15 del 4 al 8, dice, Yud-Heh Vav-Heh, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Ya está reconociendo y viendo Yohanan quién es. Obviamente, él sabía quién era, pero en la visión y en lo que se está mostrando, se está reconociendo que su nombre, todas las naciones, no solamente Israel, sino todas las naciones,
vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras justas han sido reveladas. ¿A través de quién? De Yeshua. Sus obras han sido reveladas. Él es la senda oculta. Él es el Sod. Yeshua HaMashiach es el Sod. Del estudio de metodología hebrea llamado Pardes, el Sod no es un misterio oculto, no es una revelación que no se conocía, no es una revelación que se está por conocer a través de las gematrías fuera de la escritura, no es misticismo, no es ocultismo, es Yeshua HaMashiach. Ese Sod que habla la escritura a través del estudio desde el antiguo pacto y aún en el pacto de nuevo, ese Sod es Yeshua HaMashiach. Dice 5, volvamos. Después de esto miré y el lugar Kadosh, esto es el tabernáculo del testimonio del cielo, o sea, el arca del testimonio, o sea, el lugar Kadosh a Kedoshim, fue abierto. Y el lugar Kadosh salieron 7 malajim con 7 plagas. Ellos estaban vestidos de lino limpio, reluciente, y tenían cintos de oro alrededor de sus pechos. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 malajim 7 copas de oro llenos de la ira de Yud-Heh-Vav-Heh, quien vive por siempre y para siempre. Aclara que Él es eterno. Aclara que Él es atemporal. Aclara que vive por siempre y para siempre. Él es Eije, Asher, Eije, el que le fue revelado a Moshe en el monte Sinaí. El que fue, el que es y el que ha de venir. El que siempre estará. Entonces, dice la Escritura, en Apocalipsis 15:8, el lugar Kadosh se llenó de humo de la Shejina, o sea, de la gloria, la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh. Esto es de su poder. ¿Qué quiere decir? Su Ruach HaKodesh. Y nadie podía entrar en el lugar Kadosh hasta que las 7 plagas de los 7 malajim hubieran cumplido el propósito. Pero vemos que estas 7 plagas postreras son la expresión final o la manifestación final del 6º sello. Él mismo se manifiesta en las 7 plagas últimas, o sea, el 6º sello se manifiestan en las 7 plagas últimas. Pero ¿qué pasa con la 7ª plaga? Cortito, al pie, vamos a ver Apocalipsis capítulo 16, del 17 al 19. Capítulo 16, poquito, para la introducción, qué pasa con la 7ª plaga, desde el pasaje 17 al 19, que dice: y el 7º derramó su copa en el aire, y un grito salió del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está, ya está todo concluido, no se va a hacer, hecho está. Había destellos de relámpagos, mas ya viene, voces, estruendo de truenos, y un gran terremoto masivo, cual no hubo jamás desde que la humanidad habita la tierra. Tan violento fue el terremoto. La gran ciudad, o sea, Israel, la gran ciudad, fue dividida en 3 partes. La ciudad de las naciones cayeron. Miren cómo le llama a Israel. La ciudad de las naciones cayeron. Y Yud-Heh-Vav-Heh recordó a la gran Babel, o sea, la mezcla, la confusión, y le hizo beber el vino de la copa del furor de su ira. O sea que el lagar de la ira de Elohim coinciden con la 7ª plaga, que en realidad es la ira derramada sobre las naciones. Y la 7ª plaga, la 7ª trompeta, el 7º sello, esto ya pertenece al tiempo del fin, al tiempo del porvenir, de la venida del Mashiach. Todo esto es el advenimiento del fin. Aclaro, no quiere decir que acá se termine todo. El fin de la era del pecado, el fin de la era de la desobediencia, quiero que me entiendan, el fin de la era de la impiedad, de la era de la iniquidad, de la era de la revolución, de que quiero hacer lo que yo quiero, de que lo pensé, lo sentí, y como lo siento así, lo hago así porque el Espíritu de Santidad me reveló y me hizo sentir. No, el Espíritu de Santidad no revela ni hace sentir nada que no esté en la Escritura hecho, revelado y mostrado. ¿A través de quién? De la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach.
Entonces, Él va a venir pronto. El tiempo del fin de esa era, de ese tiempo, está determinado y está fijado. No se termina ahí. Para empezar el tiempo del milenio. Para empezar los 1000 años de la Torá. Para empezar la manifestación de la Torá en su plenitud. Termino. Las 6 plagas corresponden a las 6 trompetas, a los 6 sellos, a las 6 congregaciones. Vemos hoy en día que la apostasía está viniendo del judaísmo, más fuerte que del catolicismo o que el islamismo. No hay apostasía. Obviamente que el catolicismo tiene apostasía, obviamente que el islamismo o las otras religiones en parte tienen apostasía, pero la apostasía fuerte está viniendo de la Jerusalén terrenal. ¿Por qué digo esto? Porque el judaísmo termina negando hasta el día de hoy al Mashiach. Esta es la mayor apostasía que viene y sale de un mismo lugar, Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy el juicio vendrá desde Israel para todas las naciones de la tierra. Y no vendrá el Mashiach sin que antes se levante el hijo de perdición. No vendrá el Mashiach sin que antes se manifieste el ícono de su imagen, la apostasía. Y la apostasía, amado pueblo de Israel, amados hermanos y hermanas que me están escuchando, amados jóvenes o jovencitas, ancianos o ancianas, no crean que la apostasía viene de afuera. Obviamente que el catolicismo tiene apostasía. Obviamente que el protestantismo o el cristianismo tiene apostasía. Islamismo tiene apostasía. Las religiones tienen apostasía, son idólatras. Es normal y natural. Pero no está hablando la Escritura a través de su verdad que la apostasía viene de los goy, de las naciones. La apostasía viene de adentro de la casa. Ese es el ícono. Esa es la imagen. Ese es el sello de la bestia. En la frente y en la mano. No el 666 en un chip, como habíamos hablado, en la muñeca o en la frente. No el 666 en el auto. No, el 666 es un código revelado para mostrar lo que es la apostasía. Nada más que para eso. Es un código que se puso sacado fuera de contexto para engañar a muchas naciones. Entonces, todos le tienen miedo al 666, o todos piensan mal del 666, cuando en realidad la apostasía es el icono de la imagen, o sea, la imagen de la bestia, el nombre de la bestia, en el cual muchos apostatarán de la fe en el último tiempo. Y ya lo decía Shaul, que muchos en aquel tiempo ya habían apostatado. En el tiempo de Kefa, muchos anti-Mashiach se habían levantado. El mismo vemos que la apostasía viene y se levanta desde Jerusalén. Amados, estamos en tiempo de fiestas paganas. Dije que con esto termino, cierro. Estamos en tiempo de fiestas paganas. Fiestas al dios Mení, fiestas al dios God, fiestas al dios de la fortuna, fiestas al dios Jano, Año Nuevo, y todavía la casa de Israel a través de la tribu de Yehudá celebra estas fiestas. Está celebrando Navidad juntamente con el pueblo cristiano para unirse y decir proféticamente que el Mesías, o mejor dicho, que Jesús nació el 25 de diciembre. Aunque lo dicen indirectamente, están apoyando la misma Navidad para hacer una mezcla, un ecumenismo en este tiempo. Y para decir que ellos, o la casa de Yehudá, o la casa de Israel, que Yehudá pertenece a Israel, está juntamente con todas las religiones para también adorar a todos los dioses de la tierra. Eso es idolatría. Permítanme decirle, eso es fornicación, eso es adulterio. Lo mismo que hizo la casa de Israel en otro tiempo, cuando entró a la tierra prometida, cuando Elohim le dijo, no te contaminarás con dioses paganos, no celebrarás las fiestas que ellos celebran, basta de cumpleaños, aunque te duela,
Basta de celebrar Navidad aunque te duela. Basta de celebrar Año Nuevo aunque te duela. Y empieza a celebrar las fiestas Kadoshim. Pesach, Rosh Hodesh, Shavuot, Sukkot, Yom HaKippurim, Yom Teruah, la Hag Masot, fiesta de los panes y levadura, primicias, Bikurim. Empieza a celebrar fiestas que no son de los judíos, sino que son y pertenecen a Yuhel Bashai, y él las puso como parte de la revelación de los tiempos del porvenir. Si no celebramos esas fiestas como un ensayo y no sabemos celebrar las fiestas ensayando en tiempos del porvenir y para el tiempo del porvenir, no pretendas ni no pretendamos que en el tiempo del milenio podamos celebrar la fiesta juntamente con el Adón. Porque si no lo hacemos antes, mucho menos después. Y dice la Escritura en Zacarías capítulo 14, Zecarías capítulo 14, que aquellos que no celebran la fiesta de Sukkot, por ejemplo, que no vayan a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot, Elohim enviará maldición a la tierra de Egipto. No habrá lluvia ni temprana ni tardía. La tierra no dará su fruto. Y la maldición en la tierra, no solamente en la tierra, sino en los habitantes de la tierra, estará para esa nación. Entonces, aprendamos desde este tiempo que solamente ensayamos el Shabbat, ensayamos la fiesta, ensayamos cada cita señalada. Las Moedín son citas señaladas que el Padre nos convoca a adorarle a Él, que el Padre nos convoca a exaltarle al que vive y al que reina, que el Padre nos convoca a adorarle con un corazón puro y sincero derramado delante de su presencia como agua, como vino de libación, para ser también parte de esos 144.000 que forman el remanente de ese altar, lugar Kadosh HaKedoshim, el lugar más santo que existe a través de la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Si no es así, y seguimos estando, o la persona sigue estando en esa clase de mezcolanza, en esa clase de apostasía, veamos lo que dijo el Mashiach. En Marcos capítulo 3, 28 y 29. Marcos 3, 28 y 29. Literal del griego al español. Dice así. El Mashiach dijo: de cierto les digo, todas las faltas, todas. Las faltas les serán perdonadas a los hijos de los hombres, y las blasfemias que blasfemen, quiere decir también. Pero el que blasfeme contra el Espíritu de Santidad no tiene perdón para siempre. O sea, el que blasfeme al Espíritu de Santidad, al poder de Yud-Heh Vav-Heh. Porque el Ruach HaKodesh es la evidencia, que es el poder de Adonai, es la evidencia literal que el Mashiach vino, murió, resucitó. Al negar al Mashiach es negar al Ruach HaKodesh, el poder. Porque el Ruach de la profecía es el testimonio de Yehoshua HaMashiach. El negarlo es negar al Ruach HaKodesh, o sea, su poder. La Neshama, su vida, es en definitiva negar todo. Porque todo esto no existe sin el Mashiach. Cuando yo niego al Mashiach, cuando yo quiero hacer mi voluntad, cuando yo me uno a una religión y no entiendo, porque me uno a una religión, no entiendo la verdad. Que no entienda a mí no me exima de que no lo estoy blasfemando. No, pero yo no entendí el tema de la gravedad. Eso no quiere decir que no me caiga, si voy caminando por el primero o segundo piso y sigo caminando, que no me caiga a tierra. Pero yo no sabía, nadie me lo explicó. Pero que nadie me lo explique no quiere decir que la ley no esté. Quiero decir con esto, Mashiach, Yud-Heh Vav-Heh manifestó orden y leyes. El negar al Ruach HaKodesh, a su poder, es negar a Mashiach. Es la evidencia de que Mashiach vino, murió, vivió, murió y resucitó al tercer día. Aquellos que niegan al Mashiach están negando el poder del Ruach HaKodesh. Y el que niega el poder del Ruach HaKodesh está blasfemando contra la Torah viviente. Eso no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el siglo venidero.
Entonces, ¿qué nos habla Apocalipsis capítulo 14 y 16? Que tengamos cuidado con la apostasía. 17, de quién es la gran ramera, quién es Egipto y la Sodoma en esta tierra, en la terrenal. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde viene el triunfo? ¿Qué nos habla Apocalipsis 14 y 15? Que el remanente es el que a través de las 7 plagas últimas entra con triunfo, entra ganando, entra con poder al lugar Kadosh, a Kadoshim. ¿Por qué? Porque ese remanente nunca dobló rodillas a Baal. ¿Por qué? Porque ese remanente siempre estuvo firme adorando, aún hasta la misma muerte. Aún aquellos que son perseguidos y aquellos que son mártires en aquel tiempo, aún bienaventurados los que descansan en el Adón. Ellos heredarán vida eterna. Amados, no tengamos miedo. El tiempo viene, el tiempo se acerca. Aún cosas peores de las que vemos, vamos a empezar a ver. Pero no temamos. Tengamos temor del Elohim vivo. Yud-Heh Vav-Heh es su nombre. Baruch Hashem, Yud-Heh Vav-Heh. Tengamos temor de él. No tengamos miedo al sistema. Sepamos que tenemos identidad de Israel. Que el Elohim vivo a través de Mashiach y Yehoshua, al no negarlo, al no despreciarlo, nos dio identidad de saber quiénes somos, dónde vamos y qué debemos hacer. Y que a través de esa identidad formamos parte de esos 144.000, en la cual es un remanente fiel. Que no nos contaminamos con ningún tipo de mujeres, que no nos contaminamos con ningún tipo de credo, religión ni apostasía del momento o del tiempo del porvenir, sino que aunque seamos perseguidos, que aunque seamos atrapados, nunca dejaremos de abandonar o de proclamar o de anunciar el nombre de aquel que es nuestra vida abundante y nuestra salvación eterna, Yehoshua HaMashiach. Amado pueblo, espero que haya sido de bendición el capítulo 14 y el capítulo 15. Seguiremos estudiando Apocalipsis. Estamos en el tiempo del porvenir. Ya vamos a ver que los demás capítulos vamos a ver el tiempo del fin, el tiempo de la revelación del fin, el tiempo de la venida de Mashiach, porque algunas cosas anteriormente ya han sucedido, otras están pasando y otras, muy pocas, van a empezar a suceder en el tiempo del porvenir, antes de que venga el Mashiach y obviamente cuando Mashiach se instale para ejecutar su juicio y empezar lo que se llama en la escritura el milenio, o sea, lo que dice en la escritura los 1000 años, llamado en la escatología hebrea como milenio. Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel. Amados, disfruten de este Shabbat, disfruten de este principio de Shabbat con su casa, con su familia, adoren al Elohim vivo y que esta revelación, que no es privada ni sacada fuera de contexto, sea de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia y para todo aquel que verdaderamente quiera aprender la Lamed, que no está en ningún varón ni ninguna mujer de este mundo, sino está en aquel que nos trajo vida plena y abundante, que es la Torah viviente, a través de Yeshua HaMashiach. Shalom, Aleje, Shabbat Shalom, Leitraot. Vamos a seguir con los estudios, vamos a entrar en los próximos capítulos, ya nos estamos acercando al capítulo 22 de Apocalipsis, pero poquito a poquito estamos estudiando paso a paso de lo que la revelación del Ruach HaKodesh nos deja saber, entender y ver a través de su palabra, es lo que estamos revelando y transmitiendo como servidores de Elohim, no solamente para bendición de mi vida, sino también de mi casa, de mi familia y de todas las familias que quieran aprender, que quieran ser también servidores del Elohim vivo. Shalom Alejem, Shabbat Shalom, Leitraot.